Detalle tan especial, la verdad una agradable sorpresa, así que de parte de la pastora Lucía, de mi esposa, la pastora Diana Marcela y de este servidor, les damos muchas gracias por por este detalle tan bonito en este día del pastor. Nos sentimos muy honrados y bueno, ver esos rostros y ver esas imágenes en el templo juntos, pues lo conmueven a uno, pero también nos ayudan a agradecer al Señor por su fidelidad tantos años que hemos venido sirviendo a Dios. Y bueno, ha sido una temporada bastante extensa donde hemos visto la mano del Señor, la fidelidad de Dios, y creemos y sentimos que Dios nos ha dado las fuerzas para seguir otra temporada mucho más intensa para la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por sus vidas, amada iglesia, a todos ustedes que nos han siempre sustentado con sus oraciones. Gracias, que Dios les bendiga, qué detalle tan especial. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga grandemente. Quiero compartir hoy la palabra. Estamos desarrollando una serie muy importante que le hemos llamado Plenos y Dichosos. Y en esa serie pues nos damos cuenta de que para poder vivir en esa vida abundante, en esa plenitud, para poder vivir, como dice la palabra, siendo dichosos, en ese gozo, el Señor lo quiere. El Señor quiere que tú y tu familia disfruten bendición, que tú y tu familia disfruten esa vida abundante, esa plenitud, ¿verdad? Pero fíjate que también el Señor nos advierte que tenemos que estar sobrios, velando, porque hay un adversario, porque luchamos contra el pecado, contra la tentación, contra muchas cosas espirituales que se mezclan y que si nosotros no mantenemos esa firmeza en nuestra comunión con el Espíritu Santo, esos enemigos van a estar allí, enemigos espirituales que van a querer hacer que esa vida abundante no la disfrutes, o colocar trabas o dañar relaciones o hacer que pierdas la sabiduría tomando malas decisiones, y que sencillamente el enemigo va a querer arruinar. Recuerda que él vino a robar, matar y destruir, pero más poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria, la victoria. Un enemigo que tenemos que detectar es el abandono. Es un espíritu inmundo que está, lamentablemente lo heredamos en nuestra naturaleza humana y que viene desde el huerto de Edén. Nos vamos a dar cuenta más adelante por revelación del Espíritu. Pero nos vamos a dar cuenta que Jesucristo viene precisamente a quebrantar ese espíritu de abandono, a morir en la cruz y llevar nuestros pecados y llevar todo espíritu de menosprecio, de rechazo que ha afectado tu vida, que ha afectado nuestras vidas, que afecta nuestras relaciones y que de alguna manera también condiciona o manipula nuestros sentimientos y nos estanca. Y ese espíritu de abandono, Satanás lamentablemente logró introducir esto en el corazón de la humanidad cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor. Pero quiero que empecemos viendo a nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, como la palabra dice que Jesús los amó hasta el fin, hablando de sus 12 discípulos. Y en Juan 13, el versículo 1 en adelante dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Te das cuenta de esto? Jesús está ahí reunido con sus 12 y dice el evangelista Juan que era evidente cómo el Señor Jesús los amó hasta el fin. Nunca los abandonó, nunca los dejó, nunca les dio la espalda, a pesar de que ustedes y yo sabemos leyendo los evangelios que hubo muchos episodios donde ellos fueron faltos de fe, donde ellos no entendían a la palabra, donde el Señor los tuvo que exhortar muchas veces. Mira que el verso 2 de Juan capítulo 13 dice que estaban cenando
¿sí? Estaban cenando y la cena representa esa amistad con el Señor. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Encontramos en este pasaje cómo el Señor Jesús, a pesar de que incluso en la traición de Judas, más adelante la negación de Pedro y cómo todos corrieron a perderse cuando Jesús fue arrestado, Él no los abandonó. Yo quiero que tú puedas hoy recibir en tu corazón esta palabra del amor de Jesús a tu vida, que el Señor no te abandona, que el Señor jamás te va a dejar y jamás te va a abandonar. Y vemos cómo ese gran amor de Jesús nos dice que los amó hasta el fin, hasta el fin. Y eso es lo que nos debe a nosotros en este momento tocar el corazón y llamar o prestar todo nuestro entendimiento y toda nuestra atención a ese amor de Jesús. Yo veo que la falta de amor de Dios en los corazones hace que ese espíritu de abandono, que hace parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano, se alimente o se fortalezca o brote o se manifieste de muchas maneras en el ser humano. Y entonces vienen las iras, vienen las contiendas, viene la violencia intrafamiliar, viene la amargura, la depresión, el suicidio, viene la ruina, la miseria, una cantidad de cosas impresionantes porque no se ha disfrutado o no se ha recibido del amor del Señor. Vemos que los discípulos en el momento no entendían lo que el amor del Señor, el amor que Jesús les estaba ofreciendo. Y vemos cómo Pedro niega a Jesús, vemos cómo los discípulos lo abandonan. Vemos esto en Mateo capítulo 26, versículo 69 en adelante de Mateo capítulo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Imagínense, ya era la segunda mujer, que las mujeres tienen una retentiva tremenda. Era la segunda mujer que le decía: «Ay, sí, tú también eres». Verso 72, pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, pero aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos que en nuestra naturaleza humana combatimos con ese espíritu de abandono. Es una mentira de Satanás que vamos a desenmascarar más adelante. Jesús no abandona. A pesar de esto, el Señor Jesucristo no solamente muere en la cruz del Calvario, sino que resucita al tercer día, y después de resucitar, en el Evangelio de Juan vemos 3 apariciones, 3 manifestaciones del Cristo resucitado, acercándose a sus discípulos, mostrándoles que Él no los había abandonado. Porque las decepciones del abandono son terribles. Hay personas que literalmente fueron abandonados por su papá o por su mamá. Hay personas que literalmente fueron abandonados por un familiar en momentos difíciles, de angustia, de enfermedad y muchas otras cosas terribles. Tal vez tú mismo las has vivido, pero quiero que sepas que el Señor Jesucristo no abandona a sus hijos. En Juan capítulo 20
versículo 19 en adelante, nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, esta era la segunda vez. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A mí me impacta cómo sus discípulos, uno lo traiciona, que fue Judas, otro lo niega 3 veces, los otros salen y lo abandonan, pero el Señor Jesús no responde de la misma forma, porque Él nos va a enseñar que precisamente Él se sacrificó en la cruz del Calvario para librarnos de ese enemigo. Porque Satanás quiere manipular tu vida con ese espíritu de abandono, que sientas el rechazo, que te sientas indigno, que sientas que no vales nada, que sientas que nadie da un peso por ti, que sientas que toda tu familia son tus enemigos y que debes odiarlos, o que sencillamente pierdes el ánimo y te dejas vencer, y viene un momento de dificultad y te desanimas y quieres abandonar tu esposa y quieres abandonar a tu esposo y ya no quieres asumir la obligación con tus hijos, porque el espíritu de abandono lo que hace es llenarte de esa autoconmiseración, y que tú tengas lástima de ti mismo, y que todo el potencial y la vida que Dios te habla menosprecies, y que sencillamente te arrincones allá. Pero el Señor hoy te quiere sacar de allí, quiere librarte de ese espíritu de abandono que te ha perseguido tantos años, o que se ha anidado allí en tu corazón. Jesucristo dice: yo estoy contigo, aquí estoy, yo tengo todo lo que tú necesitas. Mi gracia, mi favor están contigo para sacarte del error, para que seas libre de toda mentalidad de ruina, de todo espíritu de fracaso, de frustración. Es el amor de Jesús, cómo los amó hasta el fin, y cómo el Señor no abandona. Como si fuera poco, tú lees el capítulo 21 del Evangelio de Juan y se aparece por tercera vez y hace una manifestación muy poderosa. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Dice Juan capítulo 21, verso 1, se manifestó otra vez junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, estaban pescando con otros. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. No pescaron nada. Se presentó Jesús en la playa, les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mira cómo los trata con ese cariño. No les dice estos sinvergüenzas, descarados, duros de corazón, rebeldes, sino que les dice: hijitos, pero los confronta con su impotencia, con su incapacidad humana. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron, y cuando sacan esa gran cantidad de peces, claro, Juan recordó: este es el Señor, y dice: es el Señor. En el verso 9 dice que cuando descendieron a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas, y vieron pan. El verso 13 dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez
que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Evangelio de Juan cierra con este pasaje para que quede claro que el Señor nunca los iba a abandonar. Les recuerda esa imagen de la pesca milagrosa cuando Jesús llamó a Pedro. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Ellos también. ¿Se les vino a la mente? Seguro que sí. Donde el Señor les dijo, desde ahora serán pescadores de hombres. Pero ellos se sentían abandonados. Porque el enemigo vuelve y ataca y les restrega, y el Señor los traicionó y los dejó, y ustedes están solos y ustedes no van a poder. Y de remate van al mar de Tiberias, que es el nombre gentil del mar de Galilea. Hay con una intención para comprender que nuestra fuente no está en las cosas del mundo. Nuestra fuente es el Señor, que no nos abandona. Y porque ahí viene esa frustración, porque este mundo es frustrante, porque muchas veces las puertas las encuentras cerradas y el enemigo te dice, si ves, el Señor no te ama, si ves, el Señor no escucha tus oraciones, si ves, el Señor para qué pierde tiempo, para qué va a la iglesia, para qué diezma, para qué ofrenda, si ve, para qué todo ese esfuerzo con tu esposo si ni te agradece, para qué ese esfuerzo con tus hijos si ni te lo agradecen. ¿Por qué? Porque está enraizado ese espíritu de abandono. Pero el Señor se aparece de nuevo porque Él quiere sacar de raíz el espíritu de abandono, y lo logró. Porque luego usted sigue leyendo la siguiente página, en Hechos 1, en Hechos 2, y usted ve estos hombres poderosos que en su espíritu, en su corazón, habían sido liberados de ese enemigo y vivieron una vida plena, dichosa, una vida poderosa. Y nos muestra el Señor cómo les ofrece su amistad. ¿Cómo los llama a la intimidad? ¿Cómo les llama a estar con Él? No, ¿de dónde sacó ese pez, ese pan? Ya lo tenía listo. Recordemos que la cena, el comer juntos en el Evangelio de Juan es sinónimo de amistad, de intimidad. Y les muestra ese escenario, y estando de esa forma, habla con Pedro, ese diálogo que sostiene en los versículos 15 al versículo 17, donde 3 veces le pregunta, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? 3 veces le pregunta, y la tercera vez pues Pedro ya estaba muy conmovido. Dice que estaba muy conmovido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, y dicho esto añadió, sígueme. Sígueme, no te puedes quedar, Pedro, tú tienes un llamado, tú no puedes quedar allí sintiendo lástima de ti mismo, frustrado. No, hay un propósito, hay una vida que vivir. Familias, escúchame bien, hay que ir a trabajar con toda la motivación, con toda la convicción, hay que ponerse metas, hay que lograr esas metas, hay que vencer las adversidades, hay que sacar tus hijos adelante, tienes que alcanzar esos sueños, tu empresa tiene que crecer, tú tienes que progresar, tú tienes que creer que el Señor está contigo, no importa el gigante, no importa las murallas, no importa el desierto, el Señor está contigo. Ahora, el enemigo, Satanás, vino a plantar una semilla de discordia. Lo vemos allí en Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estaba sembrando ese espíritu de abandono en Adán y Eva, de que el Señor los había abandonado y no les había dejado el sustento, y les había dicho que no podían comer, que no había sustento para ellos. Y lamentablemente ese espíritu de abandono vino sobre Adán y sobre Eva. El enemigo puso esa semilla en el corazón, una mentira acerca de Dios. Y ese espíritu se va alimentando de palabras de rechazo. Entonces van alimentando el espíritu de abandono.
esas palabras de menosprecio, esos momentos donde hay peleas en la familia y donde hay palabras y nos enojamos y entonces sale una palabra necia viene, otra palabra necia va, usted no sirve para nada, tú siempre eres así, a ti no te importa nada ni nadie y esto y lo otro, y es que usted es esto, usted es un ser despreciable, mejor dicho, y hasta canciones componen que uno dice, Dios mío, ¿cómo hace una persona para cantar una cosa de esas y cómo hace otro para escucharla, ¿no? Qué cosa tan horrible. Y lanzamos una cantidad de expresiones, son puras mentiras del diablo que van alimentando todas esas palabras de rechazo, de menosprecio, hirientes, van alimentando más y más ese espíritu de abandono en tu corazón. Tú puedes ser una persona supremamente inteligente, tú puedes tener unas capacidades, tú puedes ser emprendedor, tú puedes tener mucho brillo en muchos aspectos de tu vida, pero espiritualmente puedes lidiar con ese espíritu de abandono. Yo quiero decirles que por nuestra naturaleza pecaminosa, todos tenemos que enfrentar ese espíritu de abandono. Lo que pasa es que allí es donde viene la dependencia de buscar del Señor, de tener una comunión con el Espíritu Santo, porque Jesucristo le dijo a sus 12, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar ¿a quién? Al otro consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad que estará con vosotros y morará dentro de vosotros. Él les guiará a toda verdad y les mostrará, les revelará lo que ha de venir. Él les enseñará todas las cosas. Y Él no nos ha abandonado, sino que nos ha dejado el Espíritu Santo. Pero ¿quién tiene al Espíritu Santo? Pues la persona que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, la persona que le entrega su vida a Cristo y experimenta un nuevo nacimiento, y la persona que sigue en comunión con el Señor. Por eso es que Satanás quiere robarse tu intimidad con el Señor, que no vuelvas a la iglesia, que no estudies la palabra de Dios, que no ores, que no alabes, que no adores. Qué rico uno poder con libertad adorar al Señor y con más tiempo, ya sea en la casa o ya sea en la iglesia, y cuando hemos hecho conciertos de alabanza y adoración, eso es maravilloso. Tenemos que llenarnos de todo esto porque el enemigo va a usar muchas situaciones en la vida cotidiana para alimentar, abastecer el espíritu de abandono. Muchas peleas que tú has tenido en tu matrimonio es porque has alimentado ese espíritu de abandono. No lo sabías, pero ahora por revelación del Espíritu lo sabes, que lo que está pasando allí es que al perder tu comunión con la palabra, con el Espíritu Santo, alimentas ese espíritu de abandono. Ya sea porque algunos nunca conocieron a su Padre, ya sea porque algunos han recibido palabras de menosprecio, ya sea porque te has sentido rechazado o en algún momento has sufrido de tu estima, baja autoestima, o diferentes situaciones que has pasado, decepciones amorosas, o has tenido quiebras financieras, has fracasado en los negocios. Y recuerda que por la naturaleza pecaminosa automáticamente hemos heredado el espíritu de abandono, de esa mentira que Satanás le metió a Eva en el huerto del Edén. El Dios a ustedes los abandonó, ustedes no tienen nada, Dios no les ha dado nada, Dios no los ama, que estaba sembrando una semilla en contra del amor de Dios, que es el tema con el que comenzamos este mensaje. Cómo Jesús los amó a ellos hasta el fin, y cuestionó y puso a dudar a Eva del gran amor con el que Dios los había creado, del amor que Dios tenía con ellos, de esa relación que tenían en el huerto de Edén. Y se fracturó eso. Entonces, cuando esas mentiras del diablo empiezan a venir, tú las escuchas, tú las recibes en tu corazón, te afectan, entonces la tendencia es abandonar. Y te llenas como de ese espíritu de abandono hacia tu matrimonio. Y por eso muchos matrimonios fracasan. Es verdad que a veces hay crisis, es verdad que a veces se cometen errores o pecados, pero lo que Dios quiere siempre es la restauración. Pero la tendencia es a abandonar cuando se ha alimentado a través del rechazo y todo lo que hemos hablado hoy. Entonces no hay ganas, se pierde el aliento, se abandonan los roles, se abandonan las responsabilidades, los deberes,
se abandona el llamado, que fue lo que le pasó a Pedro, y estos que se fueron a pescar habían abandonado el ministerio. Muchos dejan de venir a la iglesia porque han alimentado ese espíritu de abandono. ¿Sí? Sencillamente se alejan de Dios mismo, se alejan de la iglesia, abandonan a sus pastores. En la Biblia encontramos, bueno, gloria a Dios que hoy se celebra el Día del Pastor y el detalle estuvo muy hermoso, pero ¿cuántas veces el enemigo no ataca para que muchas ovejas o muchos líderes o muchas personas abandonen a sus pastores también? ¿Quién está detrás de eso? Es que lamentablemente has alimentado, le has dado alimento a ese espíritu de abandono que está esperando el momento para separarte del Señor y para arruinarte la vida, que no vivas una vida plena y dichosa. Satanás quiere que tú abandones y que seas cobarde. Recuerda que el tema de la cobardía es muy delicado y que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Recuerda que la palabra dice en Apocalipsis que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Hay una lista de muchas cosas que dice allí de quienes no entran al reino de los cielos, pero lo que encabeza la lista es la cobardía. Así que yo hoy te animo a declarar lo que el apóstol le escribe a los hebreos, el autor de la epístola a los hebreos, aún en medio de grandes pruebas, porque esta gente estaba viviendo unas pruebas impresionantes. En Hebreos 10, versículo 35, Hebreos 10, versículo 35 al 39, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y los versículos anteriores, 23 al 25, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, es decir, la venida del Señor. Aquí nos habla entonces el autor de Hebreos a estos judíos que están fuera de Jerusalén, en algunas poblaciones de Asia y Europa, que están viviendo el rechazo de la sociedad, que se están burlando de ellos por su fe, que no les dejan las mejores opciones de trabajo, que los discriminaban. Ese es el contexto social que estaba viviendo esta gente, y era algo terrible para ellos mantener su fe. Pero el apóstol que escribe esta carta les dice: tienen que mantenerse firmes, no pueden retroceder. Lo que está haciendo este hombre de Dios es alimentando la fe para que ellos no alimenten el espíritu de abandono. Vivimos una vida por fe, mis amados. Algunas personas y algunas ideologías que andan por rodando, y sobre todo en nuestro país, quieren hacerle creer que el Estado, que el gobierno es el papá de todos. No, el Padre de todos es Dios, nuestro Creador, el dueño de la tierra y de su plenitud. Cuando llegamos a conocer al Señor, se nos quita toda esa venda que nos enceguece y nos deja ver que Él es nuestro Padre, que Él tiene todo lo que yo necesito. Cuando no, entonces las personas se esclavizan, hasta nuestros indígenas andan esclavizados con todo ese espíritu tan raro, tan extraño, que se mueven tantas ideologías y personas que creen que el Estado es el papá y que los tiene que sostener y darle todo. No, tenemos un Padre Dios bueno, que nos ama, que tiene todo lo que nosotros necesitamos, pero tienes que mantenerte firme, no puedes dejarte de congregar, no puedes permitir que tu fe se debilite, no tienes que seguir alimentando. Hay cosas terribles. Mire lo que le pasó a Eva, se puso a escuchar al enemigo. La única voz autorizada es la palabra de Dios, pero Eva se puso a escuchar al enemigo. Y hay cosas que tú empiezas a alimentar escuchando la voz no autorizada.
y empiezas a deprimirte, empiezas a angustiarte y empiezas a llenarte de ira y empiezas a empelicularte, hoy en el nombre de Jesús tienes que ser libre de toda esa contaminación que el enemigo ha traído a tu alma para envenenarla y entender que el Señor no te abandona. Tal vez tú dices, pastor, pero estoy pasando un momento difícil, pastor, pero fíjate que mi familia yo siento que sí se ha olvidado de mí, pero fíjate que en este momento, bueno, sea la situación que sea, déjame decirte que el Señor te ama. Recuerda que Jesús se aparece 3 veces resucitado para decirle a sus discípulos, aquí estoy, cuentan conmigo, ustedes tienen un llamado, un propósito y no los voy a dejar. Ahora el enemigo quiere que abandones y dejes todo tirado para acarrear maldición para ti y para tu descendencia. Primera de Timoteo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces mira, cuando tú alimentas ese espíritu de abandono, viene la mediocridad, viene la pereza, viene el desánimo, y alimentas pensamientos de que todo el mundo ha sido injusto contigo, de que este mundo es muy difícil, que la situación del país está complicada, que es que el presidente que tenemos, que es que los demás esto, los demás lo otro. No, tú tienes que entender que el Señor te da las fuerzas, tienes que renovar la mente, porque tu confianza tiene que estar en el Dios Todopoderoso, que te da las fuerzas para seguir adelante, que te abre puertas, que te da gracia y favor. Lo que tienes que hacer cada día es levantarte y alabar a Dios. Señor, te alabo, te bendigo, eres el creador del cielo, tú estás conmigo y yo me levanto hoy en tu nombre, Señor, porque sé que hoy hay bendición para mí y para mi familia. Y dice la palabra que si tú abandonas tu hogar, abandonas tus responsabilidades, has negado la fe, eres peor que un incrédulo. Hay que responder, tenemos unas responsabilidades, tenemos que asumirlas. No podemos seguir echándole la culpa a los demás de las cosas que nos corresponden. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Lo que pasaba con algunos tesalonicenses es que sacaban la excusa de que estaban haciendo la obra del Señor para sencillamente no trabajar y que los demás entonces los sostuvieran a ellos con una actitud muy descarada. Entonces pasaban justo al mediodía a visitar a una familia. Ay, pasaba por aquí a visitarle y la gente le provoca un tintico. Después del almuerzo, imagínese, hermano. O sea, la actitud en la que habían caído estos creyentes era una actitud vergonzosa. ¿Por qué? Porque alimentamos ese espíritu de abandono y perdónenme la expresión, pero ya nos volvemos descarados también hasta esa condición. Y uno ve eso en muchas ideologías neocomunistas y socialistas en nuestro país. Que hay que asistirlos en todo. No, hermano, hay que trabajar, hay que arremangarse, hay que trabajar duro, hay que salir adelante, hay que orar al Señor, leer la palabra, tenemos que trabajar con honestidad, con excelencia, porque ese espíritu de abandono te hace ser un trabajador mediocre, te hace ser una persona que se queja cada ratico, que se está comparando con los demás. En el nombre de Jesús renuncia a eso. Tú estás para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo, para caminar en la excelencia. Mira al que está a tu lado ahí en tu casa, en la sala, si está contigo, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Diga, tú eres un príncipe del Señor, eres una princesa del Señor, eres real sacerdocio, eres linaje escogido. Y tenemos que vivir con dignidad, trabajar, sostener nuestro hogar. Primero que todo, sacar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y honrar al Señor. Porque la tentación del diablo para Adán y Eva era que comieran el fruto del árbol de Dios. Y eso era, ellos tenían que respetar que eso era lo del Señor. Abraham fue el primero en diezmar y ofrendar cuando no existía.
porque él por revelación del Señor comprendía que había un Dios a quien había que honrar. Lo vemos en distintas personas que no se dejaron llenar o que no alimentaron ese espíritu de abandono. El caso del hogar del Cana y Ana, tú lo puedes leer luego que tengas un tiempito, el capítulo 1 del primer libro de Samuel, cómo el Cana no abandonó a Ana. Este era un matrimonio que honraba al Señor, que siempre iban al templo, entregaban sus ofrendas, adoraban al Señor, pero Ana era estéril y no le podía dar hijos a Elcana. Y no por eso Elcana la abandonó, no por eso Elcana la dejó. A veces fallamos en el matrimonio, todos tenemos defectos, todos tenemos situaciones con las que luchamos y no nos podemos justificar tampoco por eso. Tenemos que, para Dios, ser el mejor esposo, la mejor esposa, pero no puedes abandonar, no puedes llenarte de caprichos, no puedes envenenar tu corazón hacia tu esposo, hacia tu esposa, y al primer defecto entonces ya no, pues esto se acabó. No, no puedes, no alimentes eso, no alimentes el espíritu de división, que el espíritu de división es una consecuencia y estás alimentando el espíritu de abandono y te lleva a eso. David no abandonó a sus padres, tú lo puedes leer, primer libro de Samuel capítulo 22, luego que tengas un tiempito lees la actitud tan bonita de este hombre de Dios, cómo el papá se olvidaba de él, sus hermanos se olvidaban de él, pero él tenía un corazón sano, él no iba a alimentar ese espíritu de abandono diciendo, ay, no, es que aquí nadie me quiere, todos me odian, es que yo soy muy de malas en la vida y no sé qué y no sé cuántas. No, David no alimentó ese espíritu de abandono. David entendía que no podía devolver mal por mal, sino que él debía ser de bendición. Así que David en este pasaje, cuando lo está persiguiendo Saúl, para que no vayan a violentar a su familia, toma a su papá y su mamá y los lleva. Había hecho una buena amistad con el rey de Moab y le dice al rey de Moab, por favor, cuídalos, susténtalos hasta que Dios me diga qué será de mi vida. Y allí los protegió. No abandones a tu esposo, a tu esposa, no abandones a tus padres. José no abandonó a sus hermanos. Los hermanos lo vendieron como esclavo. José tenía todas las razones del mundo para odiarlos y para hacerlos incluso matar, porque llegó a ser gobernador de Egipto. Pero este hombre Dios trató con su corazón y en el último capítulo de Génesis, en Génesis 50 le dijo, yo les voy a sustentar, yo primero que todo los perdono. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo ha encauzado para bien. Y es cuando dependemos del Señor y no de las injusticias de los hombres ni de nuestra propia familia. Porque Satanás quiere destruir la familia. Pero escúchame lo que hizo José. Le dijo, yo les voy a ayudar, yo les voy a sustentar. Yo voy a estar pendiente de ustedes. No abandonó a sus hermanos. Dios no nos abandona. Y Dios mostró en su Hijo Jesucristo que debemos nosotros volvernos a Él y no caer en la trampa del enemigo. Jesucristo no abandonó a sus discípulos, murió por nosotros. Ahora recibimos el espíritu de adopción, hemos sido aceptados en el amado. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, que significa papito Dios o querido papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira qué maravilloso. Por favor, estudia bien luego este pasaje de Romanos. Es una joya de la Escritura. Romanos 8, versículo 14 al 17. Gloria a Dios. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, papito Dios, querido papá. Y tenemos ahora un Padre. Él no te ha abandonado, puedes clamarle a Él, Él te ha adoptado como su hijo. Y no solamente eres hijo de Dios, sino que dice que también, además de hijo, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Gloria a Dios.
Mira Efesios capítulo 1 lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios es una carta que afirma la identidad de los creyentes. Tú allí puedes estudiarla y encontrar lo que ahora tú eres en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Así que dile al Señor: Señor, yo quiero estar cerca a tu corazón, al corazón de ese Padre. Como David decía en el Salmo 27, verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Como decía Isaías, Dios hablando a través de Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. También dice David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice la palabra también, Jesús dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el profeta Isaías dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Necesitas que el Señor arranque esa raíz de abandono de tu corazón. Déjame concluir y abre tu Biblia en Jeremías capítulo 30. Quiero concluir con esta palabra para que tú la recibas en tu corazón. En esta palabra, Dios estaba tratando con la rebeldía de su pueblo, que estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Y Jeremías, de parte de Dios, les habla de esa disciplina que ellos van a recibir, pero también les muestra que a pesar de eso, incluso, el Señor no los iba a abandonar, el Señor no los iba a dejar allá, el Señor los iba a restaurar. Y dice Jeremías 30, versículo 10, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidarán, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová. Y aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes,
y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Mis amados, este es el Dios misericordioso que tenemos, que si algo tiene que tratar contigo, conmigo, Él lo tratará. Y nosotros no podemos levantar nuestra voz en contra de ninguna otra persona, porque solamente Dios sabe cómo está tratando con cada uno de sus hijos. Pero quiero que sepas que Él dice, no te destruiré. Cuando Él ve en ti que tú le entregas tu vida y que tú estás allí de pronto y has sido afectado y has sido herido, el Señor dice, hay medicina para curar esas heridas. Hay un espíritu de abandono que te ha atormentado por años, por tanto tiempo, que te ha amargado la vida, que te ha hecho sentir miserable, que te ha llenado de amargura y tus relaciones a veces son tensas o te deprimes o eres callado, retraído o eres como indiferente, hasta tu aspecto personal lo has abandonado, ya ni te importa cómo te ves o cómo te vean los demás, ni cuidas tu salud y no sientes motivación para vivir y las cosas te han salido mal y de pronto en esta época de pandemia has visto tanto obstáculo y para qué vivir así, qué aburrición. Y has alimentado todo ese espíritu de abandono y te has convertido en una persona irascible con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Has alimentado la avaricia, el egoísmo, has dejado de servir al Señor, has abandonado tu primer amor, has abandonado el altar de las ofrendas. Hoy el Señor te dice, no caigas en esa trampa, porque yo no te he abandonado. Yo no te he abandonado, yo morí por ti en la cruz del Calvario, resucité para salvarte, para darte vida. Todas mis promesas están aquí disponibles para ti, te dice el Señor. Yo soy tu Dios que te sustento. Tendrás en este momento entonces que venir al Señor y decirle, perdóname y lléname de tu gracia y de tu amor, y tendrás que salir de su presencia para ir a bendecir a quienes tal vez has afectado con tus palabras, a quien tal vez has afectado hasta con tus miradas, con palabras tal vez de menosprecio, con maltrato, y tendrás que arreglar las cosas, porque no te vas a dejar dominar de ese espíritu de abandono. Tu vida es para vivir la plenitud y una vida dichosa y una vida bendecida por Dios. Así que en el nombre de Jesús, todo espíritu de abandono, hoy yo lo ato en el nombre de Jesús y lo echo fuera de tu corazón. Pero lo primero que tienes que entender es que hasta que no vuelvas en amistad con el Señor y selles esa amistad con Dios, porque si has abandonado la presencia de Dios, déjame decirte que el espíritu de abandono seguirá operando en ti, en tus palabras, en tus relaciones, en tus decisiones. Pero si vuelves al Señor, cerrarás esa puerta, porque lo primero que debes hacer es volverte al Señor, porque has abandonado tal vez los caminos del Señor, has abandonado el secreto de Dios, has abandonado la iglesia, has abandonado tus pastores, has abandonado la palabra, has abandonado las ofrendas, has abandonado la oración. Y primero necesitas volverte al Señor de todo corazón y cerrar esa puerta. Yo te invito a que hagamos algo en este momento. Te invito a que tú dispongas tu corazón para volverte al Señor y que hoy tú puedas venir con tus diezmos y tus ofrendas a Dios, entregarle tus diezmos y ofrendas al Señor, como diciéndole, Señor, yo no me quiero separar de ti, no quiero abandonar esa comunión contigo, no quiero abandonar tu casa, no quiero abandonar tu presencia. Y Padre, yo te pido que tú mires los corazones. Primero que todo, Señor, que tu pueblo se ponga a cuentas contigo, porque luchamos con ese espíritu de abandono por la naturaleza pecaminosa que heredamos, pero no lo vamos a alimentar, porque el Espíritu de Dios es el que está en nosotros. Pero, Señor, a veces tu pueblo ha abandonado tu altar, fue lo que pasó. Esta palabra profética que recibió de Jeremías el pueblo de Judá era porque habían abandonado al Señor. Habían abandonado los sacerdotes, habían abandonado los profetas, habían abandonado el templo, habían abandonado el lugar del sacrificio, lo habían abandonado la palabra. Tienes que volverte ahora.
Porque si no, esa puerta está abierta para que ese espíritu de abandono siga manipulando tu vida y hasta te arruina. Te desgasta físicamente, te arruina financieramente, te desgasta emocionalmente, y el Señor no quiere eso, porque Él te ha adoptado como su hijo. Por el espíritu de adopción que ha puesto en ti, tú puedes decir: Abba Padre, Papito Dios, querido papá, gracias porque estás conmigo, porque no me abandonas. Gracias porque a pesar de ser infiel, dice la Escritura, que tú sigues permaneciendo fiel a pesar de mis infidelidades. Toma tus diezmos y tus ofrendas. Hoy vas a sembrar una semilla especial por esta palabra. Y le vas a decir: Señor, perdóname las veces que he abandonado el altar de Dios, que he abandonado mi comunión con el Espíritu Santo. Es una locura dejarte. Es una locura cambiarte por las fuentes llenas de pura ilusión y fantasía de este mundo, que no son verdaderas. Dile: Señor, tú eres mi fuente de provisión, mi fuente de abundancia. Y dile: Señor, te consagro mis diezmos y mis ofrendas para ti. Ahí en las pantallas aparece el número de cuenta para que tú puedas hacer tu transacción y puedas en este momento entregar tus ofrendas. Recibe, Señor. Mientras adoramos al Señor, dile: Señor, recibe estas ofrendas. Recibe estos diezmos que hoy te entrego, Señor. Recibe estas primicias. Yo bendigo a todos aquellos que se han mantenido fieles entregando su semilla, visión hasta el día de hoy, aún en medio de las pruebas difíciles que todos hemos pasado. Pero yo bendigo todas esas familias que han permanecido fieles, que han entendido que este es el tiempo de avanzar. No puedes permitir que el enemigo te engañe y que te haga creer que eso es tuyo, que tú te lo mereces. No, tú tienes que entender que Dios merece la honra. Todo es del Señor. Oh Padre, yo presento este pueblo, presento estos diezmos, presento estas ofrendas, porque tú no nos has abandonado, Señor, porque tú siempre estás allí. Dile: Señor, gracias. Gracias. Dile: Señor, aquí están mis ofrendas, aquí están mis diezmos. Gracias, Padre, porque me has dado el espíritu de adopción y me has aceptado en el amado como tu Hijo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mí y llevar todo esto en la cruz del Calvario, toda ruina, toda miseria, toda tristeza, toda derrota. Gracias, Señor Jesús. Y Padre, yo bendigo a tu pueblo que hoy ha ofrendado, ha diezmado. Yo desato bendición y multiplicación sobre sus vidas. Desato abundancia, gracia, sabiduría. Te ruego que abras puertas de bendición para ellos, para sus trabajos, sus negocios. Declaro, Padre, que tú multiplicas, como dice esta palabra. Saldrá de ellos acción de gracias. Levanta acción de gracias allí donde estás. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y la congregación delante de mí será confirmada, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Aleluya, aleluya. Yo te animo, siembra con convicción una semilla de fe por esta poderosa palabra para ti y para tu descendencia. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Y quiero invitarte para que en esta mañana tú puedas decirle: Señor, yo me he dejado llevar por el espíritu de abandono. He ofendido a mi esposa, a mi esposo, he ofendido a mis hijos, he ofendido a mis padres, o he sido áspero, he sido duro, he sido implacable. Señor, hasta he descuidado mi aspecto personal. Señor, se me ha ido he permitido que ese fuego por servirte se vaya apagando. Señor, perdóname.
Levanta tu voz y dile: Señor, yo renuncio al espíritu de abandono en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús yo recibo tu palabra en esta mañana, que tú eres mi Padre, que tú me has aceptado en el amado y que soy tu Hijo. Y ahora, Señor, ayúdame a restaurar personas que he herido, que he afectado por este espíritu de abandono que permití en mi vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, levanta tu voz y dile: yo le cierro puertas al espíritu de abandono, al rechazo, al menosprecio, en el nombre de Jesús, y lo echo fuera de mi vida. Y me levanto para bendecir a mi familia, para bendecir a mis padres, para bendecir a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, para bendecir a los demás y presentarle el Evangelio de Jesucristo a los que aún no te han conocido, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Para todos aquellos que por primera vez se han conectado con nosotros, yo te invito a que le digas a Jesucristo: entra a mi corazón. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Te entrego mi vida. Confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Te entrego toda mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Señor Jesús, por estar, por darme la vida, por darme el perdón, Señor. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Te entrego toda mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén.